Continuando con el tema que estamos teniendo, ¿verdad? Sobre que los gentiles no eran pueblo de Dios. Vamos a seguir, vamos a continuar con las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio. Bendito sea el Señor, y es donde debe estar fundamentado el creyente. No es lo que diga fulano, diga pereceo, diga sutaneo, no. Bendito sea Dios, en lo que diga la palabra. Ya de eso hemos hablado, debemos estar fundamentados en la palabra. Que por eso leíamos el capítulo 9 de los Hechos, la conversión de Saulo, y nos quedamos en el versículo 19. Ahora vamos al versículo 20, en la conversión de Saulo. Capítulo 9 de los Hechos, versículo 1 en adelante, conversión de Saulo. Habíamos quedado en el versículo 19 y ahora vamos al versículo 20. Bendito sea Dios. De ahí nos trasladaremos a otras escrituras. Bendito sea el Señor. Leemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo fue escogido por Dios, elegido, ¿verdad? Como le digo allí, leímos en el versículo ahí donde dijo: instrumento me he escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y por todas las tierras. Pablo le fue instrumento escogido a Jesucristo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Una vez Pablo recibe este ministerio, de una vez no hablaba otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Usted se convierte y una vez usted recibe el conocimiento de la palabra, entonces usted lo que comienza es hablar otra cosa. Bendito sea el Señor, hablar de David, hablar de Moisés, hablar cosas que no le competen, que no eran para usted, y en vez de meterse en el terreno o hacer el trabajo para que usted lo llamaron, entonces usted se mete en terreno ajeno. Porque fíjense la conversión de Saulo. Una vez Saulo recibe del Señor, dice que enseguida, desde que Ananías fue y oró, le fueron abiertos los ojos a Pablo, fue, se bautizó, vino, comió, dice que tomó alimento para recobrar fuerza, y ve el versículo 22, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Es a lo que estamos llamados usted y yo. Nos convertimos en Jesucristo, vamos enseguida a predicar a Cristo, que fue lo que hizo Saulo. Bendito sea el Señor. Versículo 22 dice, versículo 21, disculpa. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto es lo que Daniel Mora está tratando de que usted entienda. Esto, predicarle a Cristo, de que usted entienda que Jesús es el Cristo. Y usted que entienda que Jesús es su Salvador, que antes de venir Cristo, usted no tenía salvación. Bendito sea el Señor. Ahora Jesús es el Salvador suyo y del mundo entero. Gloria a Dios. Y ahí nos vamos a trasladar al capítulo 10 de los Hechos. Ahí mismo en los Hechos, capítulo 9, vamos al capítulo 10. Bendito sea el Señor. Nosotros vamos a leer el capítulo 10. ¿Qué tema tiene el capítulo 10? El capítulo 10 dice Pedro y Cornelio. El tema del capítulo 10 es Pedro y Cornelio. Bendito sea el Señor. Un capítulo que usted debiera leer, porque usted era de esos animales, usted y yo éramos de esos animales que no se debían comer. Gloria a Dios. En sentido espiritual, usted y yo éramos de esos animales, ¿verdad? Pedro, capítulo 10, versículo 37 en adelante, ¿verdad? Porque este capítulo es largo, pero usted y yo vamos a leer desde el versículo 37 en adelante.
el encuentro de Pedro y Cornelio. Cornelio es el primer gentil que se convierte a Jesucristo, gloria a Dios. Dice aquí en el versículo 37, ustedes saben, dice Pedro aquí, ¿verdad? Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 37, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, gloria a Dios. ¿Cómo Dios, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Algo que usted necesita entender, creer, que Dios, nuestro Padre Celestial, estaba con su Hijo amado Jesucristo. Jesucristo viene al mundo y no aparece de la nada. Jesucristo no fue alguien que de donde apareció, no. Jesucristo es el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Vaya a ver cuántos títulos tiene Jesús en la profecía, en el Antiguo Testamento, la promesa. Gloria a Dios. Y leíamos alguna de ellas antepasado. Bendito sea el Señor. Entonces aquí testifica Pedro que Dios estaba con Jesucristo. Bendito sea el Señor. Versículo 39 dice Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole en un madero. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que él resucitó de los muertos. Versículo 42, gloria a Dios. Y nos mandó, dice Pedro, que fue lo que Jesús mandó, ¿verdad? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. Gloria a Dios. ¿Cuánto queremos que usted aprenda, que usted lea el Evangelio para que usted sepa dónde debe estar fundamentado? Estos apóstoles elegidos por el Señor, quienes recibieron el Espíritu Santo, Pedro, ¿verdad?, a quien Jesús entrega la llave, Mateo 16:13, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré la llave. Pedro, el que dio el primer discurso después de venir el Espíritu Santo, es este Pedro que está hablando aquí, dice Pedro, ¿verdad? Versículo 42, Pedro le está diciendo aquí a una multitud, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. ¿Qué es lo que usted quiere que le digamos? Jesús es a quien Dios puso. Esto es lo que Pedro le está diciendo. Y esto fue lo que le mandó Jesús a Pedro. Es lo que Pedro está confirmando aquí en el versículo 42. Que Jesús lo mandó a ellos. Y es lo que Daniel Mora le dice a usted. Y le está diciendo al mundo, a todo el que pueda oír este video, pueda compartir conmigo esta escritura. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Jesús mandó a los apóstoles, dice Pedro aquí, ¿verdad? Versículo 42. Y nos mandó que predicasen al pueblo y testificasen que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. Gloria a Dios. Jesús es el juez de vivo y muerto. Esto es lo que le estamos diciendo ahora a usted, que estamos compartiendo con todo el mundo. Si usted anda desubicado de esto, ¿verdad?, entonces usted no tiene la palabra de Dios morando en ustedes, que es lo que dice aquí, lo que dijo allí Jesús a un grupo. Y tiene la palabra de Dios morando en ustedes, porque aquí viene Dios, ustedes no creen. Gloria a Dios. Versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre.
todo el que crea en Jesús recibirá perdón de pecado por su nombre. Si yo le dijera a usted ahora que Jehová no le está perdonando su pecado, usted dijera, wow, pero ¿qué es lo que me está diciendo? Porque es que a usted lo tienen totalmente desubicado, no tiene su mente ubicada donde tiene que estar ubicada. Bendito sea Dios. Si quiere replicar este versículo 43, léalo en su libro. Bendito sea el Señor. De este da testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Gloria a Dios. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Este discurso que Pedro habló y que yo le estoy diciendo a usted fue avalado, confirmado por el Espíritu Santo. Versículo 44. Gloria a Dios. Préstele atención a esto. Préstele atención a esto y espero que usted pueda dar el valor que tiene la palabra, gloria a Dios, en su vida. Porque de ser usted o no, la palabra tiene su valor. Ahora, una cosa es que usted le dé el valor que tiene la palabra en su vida personal, o otra cosa es que usted lo lea como leer una revista y que no la aplique a su vida. Y si esto no pasa, entonces usted ni es evangélico ni es cristiano. Gloria a Dios. Porque lo primero es que usted tiene que ser evangélico para ser cristiano. Es decir, evangélico porque guarda el evangelio. Y entonces cristiano porque guarda el evangelio. Usted es evangélico si guarda el evangelio. Y cristiano si guarda el evangelio. Bendito sea el Señor. Porque para usted ser seguidor de Cristo, usted tiene que guardar el evangelio. Si usted no guarda el evangelio, usted no es seguidor de Cristo. Por consiguiente, no es cristiano. Eso se cae de la mata. Bendito sea Dios. Que yo me llamo cristiano sin ser seguidor de Cristo. No lo soy, soy falso. Todo el que se llame cristiano sin ser seguidor de Cristo es falso. Es igual entonces que el que se llame evangélico sin guardar el evangelio, sin conocer el evangelio, entonces usted es falso. Usted no es evangélico, porque el evangélico guarda el evangelio. Gloria a Dios. ¿Y a dónde está el evangelio? Usted tiene que ubicarse, por favor. Ubíquese. Vamos a pedirle al Señor, pídale al Señor, Señor, muéstrame, como lo han hecho muchas personas. Señor, muéstrame el camino, estoy confundido. Háblale claro, pídale eso. Él es su Señor también. No es que nada más es el mío, suyo también. Haga lo suyo, hable con Él. Pídale conocimiento. Dice Santiago allí, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Si usted está falto de sabiduría, pídala, bendito sea el Señor. Señor, estoy confundido ahora. Mira, no sé porque oí que por ahí dijo un varón, como usted quiera decirme. Por ahí oí a alguien que dijo que iba así, pero ahora yo estoy confundido. Señor, muéstrame qué, por dónde debo caminar. Bendito Dios. Este mensaje que está dando Pedro, a quien Jesús le entregó la llave de la iglesia, por Dios. Lea Mateo 16:13. Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia, a ti te daré la llave. He aquí donde Pedro le abre la puerta a los gentiles. Capítulo 10 de los Hechos. Aquí Pedro, vimos allí que Pablo fue a quien el Señor escogió para que lleve el evangelio a los gentiles, ¿no? Está ahí, se lo podemos mostrar. Pero como ya Jesús le hubiera dado la llave a Pedro en Mateo 16:13, quien está ahora aquí abriéndole la puerta a los gentiles es Pedro, el primer gentil, gloria a Dios. Pídale al Señor entendimiento. Vamos a repetir el versículo 43 y el versículo 44. Dice Pedro aquí, de este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyere recibirá perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Avalado, confirmado este discurso de Pedro por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Yo creo esto y yo quiero que usted lo crea también. Yo creo esto, bendito sea Dios. Y yo quiero que usted lo crea. El propósito de este video es que también usted lo cree. Que el Espíritu Santo confirmó el mensaje de Pedro. Una vez Pedro del mensaje, cae el Espíritu Santo allí sobre él.
las personas que estaban allí. Vamos a ver qué siguió pasando. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Oiga bien, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los fieles de la circuncisión que vinieron con Pedro se quedaron atónitos, perplejos allí, ¿cómo? Pero también a esta gente le he dado el Espíritu Santo. ¡Claro! Porque esto no era para nosotros, bendito sea Dios. Allá no. En el Antiguo Testamento no. Usted como gentil, usted no estaba. Estábamos en la mente de Dios, pero el pacto de nosotros, el tiempo de nosotros, no había llegado. Bendito sea el Señor. Es por esto que lo de la circuncisión allí, los judíos, aquella gente que estaba allí se quedaron atónitos, pero también sobre ellos, claro. Pero mire cuándo. Ahí comienza, se derrama el Espíritu Santo también sobre los gentiles. Pero mire en qué mensaje, fundamentado dónde. Ve ese mensaje entero de Pedro, ahí, a Cornelio. ¿Qué le predicó Pedro a Cornelio? ¿Qué fue lo que avaló, lo que confirmó el Espíritu Santo? ¿Cuáles fueron las palabras? Si Pedro fue a decir a Cornelio, mira, Moisés, Elías, fulanito, no. Pedro le habló allí a Cornelio de Jesús. Esto fue lo que estamos leyendo aquí y fue el mensaje que avaló el Espíritu Santo, que confirmó el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a repetir el versículo 45 y vamos a leer corrido hasta el 47. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí es donde por primera vez sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que fue allí en los apóstoles, allí el día de Pentecostés, ahora también nos abarca a nosotros. Pero mire dónde, mire a dónde. Gloria a Dios, no antes de eso, no antes. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Versículo 47. Entonces, versículo 46, porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Ahora también allí fue una señal que dio el Espíritu Santo sobre nosotros los gentiles. Allí los gentiles estaban, versículo 46. Vamos a leer desde 45, vamos a leer estos 3 versículos porque quiero que usted agarre el hilo de lo que estamos leyendo. Gloria a Dios. Atienda estos versículos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Allí los gentiles recibieron el Espíritu Santo como lo recibieron los judíos el día de Pentecostés en el aposento alto. Gloria a Dios. Allí también los gentiles lo recibieron. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que queremos, que las personas se ubiquen. No ande por ahí a ciega, golpeando al aire. No, golpee con contundencia donde tiene que golpear. Y entienda por Dios, entienda San Juan 14:6, porque siempre decimos que hay problemas. Leemos, pero leemos como si estuviéramos leyendo una revista, alguien que lee por entretenerse. Estoy lavando el carro, estoy lavando el vehículo y déjame ver el periódico. Y leo, me pongo a leer para matar el tiempo.
La palabra de Dios no se lee para matar el tiempo, se lee para usted recibirla como el alimento espiritual, como el alimento de su espíritu. Esta es la palabra de Dios, lo que leímos en San Juan 6, 63, donde Jesús dice: la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Bendito sea Dios. Entonces, por favor, lea la Escritura y pídale al Señor entendimiento. Busque con quién compartir estas verdades, pero con personas que las tengan. Porque si usted busca donde no hay, no va a encontrar. Si usted busca donde no hay, no encuentra, porque no hay. Ahora, si usted busca donde hay, pues usted va a encontrar, porque usted está buscando donde hay. Esto fue lo que dijo Jesús aquí en Mateo: ciego vería ciego, vamos a caer a mí en el hoyo. Bendito sea Dios. Si alguien no entiende, si alguien que no entiende la Escritura, que no tiene el Evangelio, y usted está atrás de esa persona, ¿para dónde va esa persona? Porque Jesús es el camino al Padre. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 11 del mismo libro de los Hechos. Los Hechos 11. Gloria a Dios. Los Hechos capítulo 11. Bendito sea el Señor. Ahí, Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿A dónde? Antes le estábamos leyendo. Ahí fue oyeron los hermanos. Pero mira, también los gentiles. ¿Por qué que no la hubiéramos recibido? Por Dios, no la hubiéramos recibido. Es esto que usted está leyendo. Y esto que le estamos diciendo y de lo que estamos tratando que usted comprenda, por lo que para que usted llegue a entender de una manera clara que Jehová no era pastor suyo. Usted era gentil y no pertenecía a aquel pueblo que Jehová eligió de entre todos los pueblos de la tierra. No leímos. Gloria a Dios. Cuando me reí, porque me regocijo, ¿verdad? Esta verdad de tener la palabra aquí, bendito sea el Señor. Esto es lo que da regocijo, la palabra, bendito, satisfacción, gozo, bendito sea el Señor. Repetimos el versículo 1 del 11, capítulo 11 de los Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que eran de la circuncisión. Usted sabe que la circuncisión era la marca que solamente era para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Disputaban con Pedro aquella gente, pero ¿cómo entraste a comer con gente que no eran de nosotros? Esto no es lo que usted está leyendo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Vamos a repetir el 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que eran de la circuncisión, diciendo, oye, atienda esto, versículo 3, ¿por qué ha entrado en casa de hombre incircunciso y ha comido con ellos? ¿A dónde entró Pedro? En la casa de Cornelio, que la circuncisión no era para Cornelio. ¿Por qué entrado en casa de hombre incircunciso? Porque los judíos del pueblo de Dios no podían juntarse con él, por lo que no tenían esa marca, con lo que no eran pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí, dice Pedro. Esto para que usted vea. Te va allá, te va al capítulo 10 y va a ver esta historia, ¿verdad? Cuando Pedro manda a buscar a Cornelio, cuando Cornelio manda a buscar a Pedro, ¿dónde estaba Pedro? Dice que aquí Pedro está diciendo dónde estaba, cuando Cornelio lo manda a buscar.
y le bajaron este lienzo. Un encuentro de Dios. Algo que, si usted lo lee sin la unción del Espíritu, sin la dirección del Espíritu Santo de Dios, usted no lo va a entender. Pero si usted le pide dirección al Espíritu Santo de Dios para entender esto, usted lo va a entender, porque Dios va a hacer sesión de personas. Si me lo dio a entender a mí, se lo va a dar a entender a usted, gloria a Dios. ¿Verdad? Pedro está diciéndole, contándole a aquellos que ejecutaban con él, que le está diciendo, ¿por qué entraste a comer en casa de esa gente? Entonces Pedro le está contando esto, gloria a Dios. Entonces, versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí, dice Pedro. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Lamento que se me acabara el tiempo, pero se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. Lamento, pero espero que cuando volvamos a estar con ustedes, pues podamos continuar. Ya saben, vamos a volver a agarrar este capítulo 11, ¿verdad? Y vamos a entrar en él. Gloria a Dios. Porque quiero que usted entienda, que el Señor le dé a entender, ¿verdad?, de qué se trata, qué es lo que Daniel Mora está tratando de que usted entienda. Bendito sea el Señor. El Señor me le siga bendiciendo.